Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Rita Abreu, en nombre de todo el equipo de Radio INA, les da la más cordial bienvenida, lo mismo que a nuestro invitado de hoy, al arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. ¿Cómo está? Y bienvenido. Gracias, muy amable. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en esta ocasión para hablar de arqueología urbana con nuestro invitado, que es un experto en la materia. Me voy a permitir dar una breve ficha curricular de la trayectoria del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. En sus 25 años de desarrollo profesional, el arqueólogo ha participado en 42 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana, sobre todo el occidente de México. Él actualmente funge como coordinador del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor. Ha sido conferencista en distintos foros académicos en México y en el extranjero y es autor de 79 artículos publicados en revistas especializadas, así como de 2 catálogos. En el año 2004 se hizo acreedor a la Medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el Gobierno de Nayarit y el Congreso del Estado, a la mejor investigación científica en el área de ciencias sociales. Asimismo, coordina actualmente las excavaciones en Plaza Manuel Gamio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues a grosso modo, porque son muchos años de trabajo y decir 42 intervenciones arqueológicas lo decimos en unos cuantos segundos, pero seguramente ha sido mucho trabajo. Sí. Gracias por estar aquí, arqueólogo. Gracias. ¿Qué le parece si nos cuenta, así para empezar, para hacer un inicio de charla, en qué consiste el programa de arqueología urbana y desde cuándo funciona? Sí, mira, el programa de arqueología urbana fue creado en el año de 1991. Esto surgió a raíz de las excavaciones del proyecto Templo Mayor. Recordemos que el Templo Mayor fue excavado entre los años de 1978 a 1982. Este proyecto, que fue coordinado por el profesor Eduardo Matos Moctezuma, se excavó casi en su totalidad lo que fue el principal templo de los mexicas, ¿no? Entonces, había la necesidad de continuar con los estudios de lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlan. Entonces fue que se creó este programa a iniciativa del profesor Eduardo Matos, ¿no? Uh-huh. Y desde ese año hasta el día de hoy ha venido trabajando de manera ininterrumpida en los diferentes espacios que comprendieron el recinto sagrado de Tenochtitlan. El programa de arqueología urbana comprende aproximadamente 500 metros por lado, su área de estudio. Tenemos, hay que decirlo, tenemos como límites por el lado oriente las calles de Correo Mayor y el Carmen. Al sur, nuestro límite de estudio es el ala norte de Palacio Nacional y frente a la Catedral Metropolitana. Hacia el poniente, los límites son la calle de Monte de Piedad y República de Brasil. Al norte tenemos como límites la calle de Luis González Obregón y San Ildefonso. Uh-huh. Esto sería nuestro perímetro, que comprende alrededor de 7 manzanas, ¿no? Entonces, dentro de este espacio tenemos lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlan y el programa de arqueología urbana que conocemos como PAU. Venimos trabajando toda esta área y sobre todo lo que hacemos es un seguimiento de las obras que se llevan a cabo, así sean obras privadas, obras de infraestructura social o obras de gobierno, como son la rehabilitación de las calles, donde requiere meter tuberías, drenajes, líneas eléctricas, teléfonos, entonces todas las obras que requiere esta parte del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? En los edificios, por ejemplo, que pueden ser también de particulares, muchas veces tienen la necesidad de rehabilitar estos inmuebles, entonces intervenimos nosotros, hacemos un seguimiento de todo este tipo de obras, ¿verdad? Entonces el trabajo del PAU es constante,
Sí. Este programa depende del Museo de Templo Mayor, que, como te repito, surgió a partir de las excavaciones de este proyecto, ¿no? Entonces, se han hecho bastantes trabajos arqueológicos en toda esta zona. Es una lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlan, es una zona muy potencial a nivel arqueológico, en donde tenemos pues vestigios de los diferentes templos que comprendían el recinto sagrado. Recordemos que Fray Bernardino de Sahagún, en su obra La Historia General de las Cosas de la Nueva España, él decía que había alrededor de 78 templos que quedaban dentro de lo que fue el recinto. Este recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan era un cuadrángulo. Estaba delimitado por una plataforma, que también se le conoce como un muro, pero es una plataforma en realidad, que lo delimitaba por los 4 lados, y en su interior se encontraban los templos, o los principales templos de la ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? Entonces, el programa de arqueología urbana tiene ese propósito de estudiar desde las primeras evidencias humanas en esta área, desde la época prehispánica, más o menos de 1325, que es cuando se funda la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Sí. Hacia 1325, y comprende la época prehispánica hasta la llegada de los españoles, ¿no? Y el sometimiento de Tenochtitlan y de Tlatelolco, ¿no? Entonces comprendería como 200 años. 200 años. Después continuamos con la época colonial, que son alrededor de 300 años de época colonial, de 1521 a 1821. Y los siglos posteriores los conocemos ya como época moderna hasta nuestros días, ¿no? Arqueólogo, ¿cómo llegas tú al proyecto de arqueología urbana? Fíjate que yo ya había trabajado anteriormente, esto fue en la década de los años 90, estuve trabajando en el programa Arqueología Urbana, a invitación del profesor Eduardo Matos. Hicimos excavaciones en el exconvento de Santa Teresa la Antigua, ¿no? Eso fue en el 94. Y bueno, y en algunos otros inmuebles, ahí aledaños, el edificio de Porrúa, en Luis González Obregón número 25, en la casa del Marqués del Apartado, también llevamos a cabo excavaciones, en el edificio que se conoce como Palacio de la Autonomía Universitaria, que está en la esquina de la calle de Guatemala y la calle Primo Verdad. Ahí también hicimos excavaciones hace algunos años, eso fue en el año 2000, y ahí se encontraron pues restos de lo que fue el convento de Santa Teresa la Antigua, ¿no? Y un edificio con mucha historia. Bueno, pues si te parece, para ir organizando todo lo que ha ido pasando y que nos vayas contando los hallazgos principales, los que te han dejado más deslumbrado, en fin, vamos por zona, vamos por edificio quizá. Nada más para quedarnos un poquito en esta referencia que tú hacías de la época prehispánica y de Sahagún, ¿qué tanto ustedes tienen que leer con muchísimo cuidado este tipo de literatura para pensar por dónde habría que buscar, dónde estarían esos 78 templos, que es un mundo de edificaciones? ¿Quién, aparte de Sahagún, son como sus faros, sus guías para ir encontrando estos vestigios? Sobre todo nosotros tenemos la fortuna de contar con fuentes históricas, que es una verdadera maravilla lo que tenemos aquí en nuestro país, sobre todo para los que nos dedicamos al estudio del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿no? A diferencia de otras partes del mundo, de otros países, donde no se cuenta con información como la que nosotros tenemos, para nosotros es fundamental, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Fray Bernardino de Sahagún, está Fray Diego Durán, Tezosomoc y bueno, muchos más cronistas que nos dejaron plasmado lo que ellos vieron o lo que les platicaron, ¿no? Tanto en el siglo XVI o siglo XVII, y que para nosotros es una herramienta bastante útil para poder comprender lo que ellos nos están señalando, lo que están describiendo, y lo que estamos viendo nosotros a través del material arqueológico, ¿no? A través de las excavaciones, vamos ahí
identificando, y muchas veces nos vamos dando cuenta lo que mencionan las fuentes históricas. Desde luego que las fuentes hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿no? Porque hay datos interesantísimos, pero también tienen, en algunos casos, adolecen de ciertos errores, ciertas fallas, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado, pero sin duda es información muy importante, que a nosotros pues nos sirve de apoyo para contrastarlo con lo que nos estamos encontrando en el contexto arqueológico, ¿no? Si te parece bien, arqueólogo Raúl Barrera, empezaríamos por el Centro Cultural de España, que se hicieron excavaciones entre 2007 y 2008. Como saben nuestros amigos, está en el Centro Histórico en la calle de Donceles 97, ¿verdad? Atrás, sí, a espaldas de la Catedral Metropolitana. ¿Qué encontraron ahí? Cuéntanos cómo se relaciona. Este predio de Donceles número 97... se trataba de un estacionamiento. Originalmente era un estacionamiento particular. Como muchos de la parte del centro histórico, existen edificios que, bueno, o ya no los hay, porque en algunos casos son predios, ¿no? Y que los están ocupando como estacionamientos particulares. Este era el caso de este predio de Donceles número 97. Entonces, este predio fue asignado a la Embajada de España en México, y ahí iban a construir un edificio. Hicieron la solicitud a Lina para llevar a cabo los trabajos arqueológicos, las investigaciones, ¿no? Entonces, nos hicimos, como quedaba dentro del área del programa de arqueología urbana, nos hicimos cargo nosotros con todo el equipo de investigadores. Se hizo un proyecto que fue enviado al Consejo de Arqueología, se hicieron todos los trámites correspondientes y iniciamos con las excavaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un trabajo de 2 años que estuvimos ahí, el año 2007, 2008, y entonces, bueno, muchas veces nosotros no sabemos, tenemos idea de lo que podemos encontrar, sabemos que estamos en una zona que a nivel arqueológico es muy potencial. Estamos seguros que vamos a encontrar, ¿no? Uh-huh. Vestigios arqueológicos. Entonces, iniciamos con las excavaciones, encontramos restos de la época moderna, lo que ya sabemos que lo que es común, pisos de ladrillos, registros también de drenajes, de tuberías, y rellenos, ¿no? de la época moderna, y hasta llegar a la época colonial, donde empezamos a encontrar restos de casas de época colonial, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles prehispánicos, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos un vestigio bastante, un fragmento de un edificio, pero que estaba relativamente bien conservado, ¿no? Entonces, para nosotros era importante investigar esto, registrarlo, pero también protegerlo. Entonces, este vestigio que nosotros estamos proponiendo, que formó parte del Calmecac, desde luego que esto es una propuesta, como todo en arqueología y sobre todo en lo que es la zona del centro histórico de la Ciudad de México, lo que estamos nosotros viendo son pequeños fragmentos de los edificios, ¿verdad? Porque no podemos ampliarnos, porque tenemos edificios históricos o están las calles, entonces esto a veces es un poco complicado. Pero este elemento arquitectónico mexica muy relevante, se trata de un basamento que está con vista de sur a norte, presenta una banqueta frontal, no muy alta, pero que tiene estucos, después vienen una serie de escalones, una escalinata, ¿verdad? Uh-huh. Y identificamos 2 etapas constructivas, y tiene un aposento también con pilastras, una banqueta interior con pisos de estuco. Entonces, para los responsables de este edificio o de este espacio, de este predio, tenían un proyecto de obra arquitectónica que hacer, ¿verdad? Porque necesitaban unas oficinas. Entonces, bueno, y para nosotros desde el punto de vista arqueológico había que preservar este vestigio. Entonces se hicieron los acuerdos, se hizo la propuesta, y se conservó el vestigio, ¿no? Actualmente existe un museo de sitio en este espacio. Se modificó el proyecto de obra arquitectónica original, uh-huh. Lo tuvieron que modificar totalmente con el fin de proteger el vestigio arqueológico.
Entonces, bueno, esto se logró. Afortunadamente tuvimos el apoyo de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se preservara el vestigio, y después esto quedó como una ventana, perdón. Como una ventana. Se puede ver del piso hacia abajo, digamos. Sí, ¿sí? El público visitante puede acceder, puede entrar a conocer este museo de sitio. Es un sótano. Entonces, es un edificio moderno que ahí se encuentra, pero también pueden bajar al subsuelo del edificio del Centro Cultural de España y pueden ver los vestigios prehispánicos que ahí se encuentran resguardados, ¿verdad? Entonces se convirtió en un museo de sitio con sus vitrinas, tiene 2 videos, las piezas que allí excavamos, muchas de ellas ahí están, ahí se conservan, y quisiera comentarte que se encontraron 7 almenas. Las almenas son adornos que iban en la parte superior de los edificios, a manera de remates, ¿no? Adornos arquitectónicos. Entonces son 7 almenas en forma de caracol seccionado. Son impresionantes, tienen 2,40 metros de altura cada una, por 1 metro de ancho. Fueron hechas de arcilla, ¿no? Pero los mismos mexicas, en una de las remodelaciones que hicieron de este edificio prehispánico, las depositaron bajo de un nivel de piso de unas lajas. Entonces ahí las resguardaron a manera de ofrenda, y gracias a eso se conservaron hasta que llegamos nosotros a excavar estos materiales. Se rescataron, son únicas. ¿Están ahí en exhibición? Están, 2 de ellas quedaron en el museo de sitio, ahí los visitantes las pueden apreciar. Las restantes están en el Museo de Templo Mayor, las otras 4 están en exhibición en el Museo de Templo Mayor. Una más ha estado viajando a exposiciones tanto nacionales como internacionales. Ahorita está en Nueva Zelanda en una exposición sobre aztecas que también allá se encuentra, y esta almena, ¿no? Dentro de estos otros hallazgos bastante interesantes son 3 esculturas, más bien dicho, un depósito de 2 esculturas que se tratan la representación de Mictlantecutli, una deidad de la muerte, Xiuhtecutli, un dios del fuego, y que se encontraron en un pozo troncocónico durante las excavaciones que ahí llevamos a cabo. Pero este pozo estaba asociado ya a la época colonial, no era un pozo prehispánico, era de la época colonial, porque estaban asociados a fragmentos de cerámica, tanto de mayólica, porcelana, vidriada, y asociados aún a los restos de una casa, ¿verdad?, de esta época colonial. Entonces, lo que nosotros planteamos es que ya en la época colonial serían mismas manos indígenas quienes trataron de proteger a sus dioses, que eran estas 2 deidades, Mictlantecutli y Xiuhtecutli. Los depositaron en este pozo troncocónico para tratar de evitar que los siguieran destruyendo, ¿verdad? Porque después de la conquista de México, pues se vino todo un proceso de destrucción, tanto de la ciudad, del recinto sagrado, de los templos, de los dioses. Había que destruir todo. Desde luego que todo esto pues les llevó varios años. No fue algo sencillo que se haya dado de la noche a la mañana, sino que los mismos españoles tuvieron que adaptarse a las mismas formas de vida indígenas, ¿verdad? Entonces pues fue todo un proceso el que se llevó a cabo. Otra escultura se trata, desafortunadamente es un fragmento de un águila cuauhxicalli, ¿no?, donde se depositaban los corazones humanos. Es una en forma de águila, una escultura, es un fragmento, ¿no? Y que en la parte posterior e inferior tiene el numeral 7 caña. Este numeral se relaciona con los festejos a Quetzalcóatl. Así es como ha sido documentado, y así lo tenemos registrado para la zona de Cholula, ¿no? Este numeral. Y en el recipiente que lleva en la parte superior de la espalda de este águila, tiene representaciones de animales que se relacionan con la oscuridad, con el mundo de los muertos, como son cien pies, alacrán, y algunos otros, una serpiente, algunos otros elementos que ahí tiene representados. En la parte inferior, en la base,
tiene la representación de un personaje, se trata de Tlaltecutli, ¿verdad?, de donde está en posición sedente, y en la parte inferior salen dos cabezas de serpiente, ¿no? Entonces pues tiene toda una iconografía representada esta escultura. Y bueno, entonces estas piezas, algunas se quedaron en el Museo Templo Mayor, la gran mayoría se encuentran en el Museo de Sitio del Centro Cultural de España. Bueno, afortunadamente, y así aquí quisiera comentarlo, sí, se logró conservar el vestigio, y creo que esto pues fue un esfuerzo muy grande el que se llevó a cabo por parte del Programa de Arqueología Urbana y del apoyo también del Centro Cultural de España, ¿no? Claro. Bueno, tenemos aquí dos preguntas. Una, digamos, ¿no había vestigios coloniales? ¿Los importantes eran los prehispánicos? ¿O qué le sucede a lo que van encontrando colonial? ¿O no es de mayor importancia? Precisamente eso es lo importante del Programa de Arqueología Urbana. Conocer el desarrollo cultural por el que ha pasado la Ciudad de México. Entonces nosotros, como arqueólogos, a través de los materiales arqueológicos, podemos darnos cuenta de todo este proceso desde la época prehispánica hasta la época actual, ¿no?, para tratar de entender lo que ha sido la Ciudad de México a través de sus materiales, claro, arqueológicos. Y lo prehispánico es sumamente importante para la época colonial también. Nuestro interés es, por ejemplo, es conocer la primera traza de la Ciudad de México, ¿verdad?, que se llevó a cabo, incluso momentos posteriores, como son la época de la independencia de México, la Revolución Mexicana y bueno, ya todo lo que resta de la época moderna. En este caso, bueno, en algunos otros edificios, otros inmuebles que hemos trabajado, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Autonomía Universitaria, que también se le conoce como Palacio de Odontología de la UNAM, ahí se encontraron los restos de lo que fue el convento de Santa Teresa la Antigua, porque originalmente así llegaba hasta la calle de Guatemala, hacía esquina el convento de Santa Teresa, ¿verdad? Pero a raíz de la nacionalización de los bienes del clero, en la época de gobierno de Benito Juárez, se expropiaron parte de estos edificios y únicamente se conservó lo que es la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en las excavaciones que llevamos a cabo en este predio, se encontraron restos de lo que fue la cocina del convento de Santa Teresa la Antigua, y se quedó como una ventana arqueológica, ¿no? Esto ya es época colonial. Ahí ganó lo colonial. Digamos. Ahí ganó lo colonial, uh-huh, lo representativo, que era lo que, uh-huh, estaba muy bien conservado, ¿verdad? Que es una maravilla la cocina. Los pisos son de ladrillos rojos, tiene azulejos, lambrines, una pileta con un elemento central, con azulejos en azul sobre blanco, que son representaciones de personajes, características orientales, de animales también que están decorando este piso. Y esa es una de las ventanas arqueológicas que quedaron en exhibición, que está muy bien conservada por parte de... Hay que entrar al Palacio de la Autonomía para ingresar ahí, sí, ¿verdad? Sí, para conocerla, ¿verdad? Uh-huh. Y en un patio de este mismo edificio están los restos de una casa de la época colonial que perteneció a don Juan Luis de Rivera, un acaudalado de la época como de 1610, más o menos. Ahí vivió y se encontraron los restos de lo que fue su casa, ¿no? Entonces se preservó un vestigio arqueológico y ahora sí que los visitantes pueden conocer estos vestigios también, ¿no? Y la otra duda, arqueólogo, dinos, ¿cómo ustedes intuyen o conocen o saben el dato de que haya sido el Calmecac, los restos que encontraron en el Centro Cultural de España? Sí, esto es una propuesta. Uh-huh. Nosotros nos apoyamos básicamente lo que son las fuentes históricas, lo que nos dicen Sagún, las descripciones de los edificios que comprendían el recinto sagrado en Durán, y en los trabajos arqueológicos que se han efectuado posteriormente, también en el plano reconstructivo que hizo el arquitecto Ignacio Marquina, porque Marquina hizo un plano del recinto sagrado bastante, podríamos decir, valioso, ¿no? Uh-huh, que aunque uh-huh, se ha venido modificando, pero fue un trabajo inmenso el que hizo este arquitecto, porque él trató de, con base en las fuentes históricas y a los códices, de ubicar cada uno de los edificios, de los templos, el templo mayor,
el juego de pelota que se encontraba al frente, con orientación oriente-poniente, el templo de Hécat, el Calmecac, que lo ubica hacia el extremo noreste del recinto sagrado. Entonces, en este espacio del Centro Cultural de España, nos encontramos hacia esta esquina, hacia la esquina noreste de lo que fue el recinto sagrado. Esto aunado con los vestigios como son las almenas en forma de caracol cortado y que aparecen en representaciones, en códices de lo que era el Calmecac, sus características, ¿verdad? Cómo se encontraba, y presenta estas almenas en forma de caracol seccionado, y el dios patrono del Calmecac era Quetzalcóatl, ¿no? Indudablemente estamos en un espacio en el que está gobernando Quetzalcóatl, ¿no? Como deidad, ¿verdad? ¿Y de qué época es el trabajo de Marquina? Marquina, bueno, tuvo diferentes momentos en el que estuvo trabajando lo que fue el recinto, pero fue ya hacia la década de los 60s y principios de los 70s cuando ya hace su propuesta de lo que fue este recinto. Podemos ahora ir precisamente al Ejecatl, y para seguir hablando de Quetzalcóatl, fue un lugar que se excavó de 2009 a 2010, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntanos. Sí, este predio está, bueno, quisiera comentarte que el Centro Cultural de España comprende dos predios, uno que da hacia la calle de Guatemala y el otro hacia la calle de Donceles, ¿no? Entonces, podríamos decir que se unió a través de dos predios, de calle a calle. Los trabajos de Guatemala número 16, donde se encontró el templo de Quetzalcóatl, está junto al edificio del Centro Cultural de España, pero del lado de la calle de Guatemala, ¿no? Igualmente se hizo la solicitud a Lina, hicimos, como en estos casos lo que debe hacerse, es una propuesta, un proyecto que se envió al Consejo de Arqueología y iniciamos las excavaciones. Y a los pocos centímetros, a escasos 90 centímetros de excavación, se encontraron vestigios prehispánicos. Y entonces empezamos a hacer la ampliación de las excavaciones, y nos encontramos con una maravilla de edificio, que ahí bien conservado. Es un edificio mixto de dos cuerpos arquitectónicos en forma de talud, ¿no? Y que la parte posterior de este edificio presenta un gran círculo de cerca de 18 metros, ¿no? Enorme. La otra parte del edificio se encuentra debajo del Centro Cultural de España, pero bueno, ahí ya no pudimos ampliarnos más, pero es una porción bastante generosa de lo que fue este templo. Entonces no tenemos absolutamente ninguna duda, se trata del templo que estuvo dedicado a Quetzalcóatl, el que menciona las fuentes históricas, ¿no? Aquí quisiera decirte que el templo de Quetzalcóatl, sabemos por medio de las fuentes históricas, cómo lo reseñan, cómo lo menciona Sahagún, Durán, de cómo funcionaba. Se dice, y para Tlatelolco también se habla de un templo de Quetzalcóatl, pero deben ser parecidos. Se dice que este templo, que era redondo, ¿no?, y que la entrada, la puerta o el acceso, era en forma de las fauces de una serpiente, que incluso se veían las fauces, la boca y los colmillos de la serpiente, y cómo los sacerdotes entraban a las fauces de la serpiente, entraban a este templo que era redondo, y el techo era de paja, o sea, era un templo cónico, pero con techo de paja. Entonces, ahí nosotros con el profesor Eduardo Matos hicimos un trabajo, un análisis sobre estos edificios, y lo que consideramos es que se trata de una gran serpiente. Por eso esa forma circular, es una gran serpiente que está enroscada, y que la entrada o la boca son las fauces, es la cabeza de la serpiente. Entonces, así es como funcionaba este edificio, ¿no? Y entonces lo que ustedes encontraron, digamos, es el cuerpo de la serpiente, pero no las fauces, no la boca. ¿O también encontraron...? No, la boca no se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Se sabe que está, ¿no? Porque como, sí, como tú dices, abarca hasta el edificio donde está el Centro Cultural de España. Sí, ahí a futuro seguramente otros arqueólogos ya les corresponderá
Nosotros lo que vamos haciendo en excavaciones son pequeños fragmentos, pero importantes, muy importantísimos. Por supuesto, sí. Y muchas veces tenemos la seguridad de lo que estamos excavando, muchas veces no, porque no podemos ampliarnos, pero somos conscientes que lo importante es tener ese dato, y serán los arqueólogos de mañana o del futuro quienes vengan a ampliar esta información. Arqueólogo, pensando en una ciudad tan complicada, pensando que ustedes hacen un trabajo a veces así contracorriente, porque, como tú dices, son obras privadas que están planeadas de una forma, ¿no?, determinada, y ustedes van interviniendo y van haciendo que ellos cambien o que ellos prorroguen su trabajo, en fin, todo lo que significa hacer ese trabajo así. Lo que se está haciendo es que se hace un fragmento de los predios, o sea, no se excava todo el predio, ¿verdad? No. O hacen sondeos así en otros puntos. Sí. Mira, generalmente nosotros, el programa de arqueología urbana fue creado para hacer un seguimiento de las obras, de las necesidades que tiene la ciudad, ¿no? Como te comentaba, de las obras públicas o privadas o los edificios, porque tienen muchos problemas estructurales, entonces se requieren intervenirlos. Pero por ley debe intervenir el INAH primero, ¿no? Debe hacer sus estudios para a partir de ahí determinar cómo se va a llevar a cabo esas obras de ingeniería, ¿no? Enfocadas a proteger el vestigio arqueológico. Y entonces así es como trabajamos. Primero debemos intervenir nosotros como arqueología, y así se viene haciendo en toda esta parte del centro histórico. Y entonces, pero la Ciudad de México tiene una particularidad bastante especial. Recordemos que la ciudad se encuentra asentada sobre la mayor parte de lo que fue el lago de Texcoco. Por naturaleza esto debe ser un lago. Entonces, esto ya nos enfrenta a una problemática muy especial. El centro histórico se hunde, se va hundiendo, se va asentando, las arcillas se van comprimiendo, los edificios se van hundiendo, aunque es de manera diferencial, ¿no? Porque en el subsuelo tenemos restos de basamentos prehispánicos, que estos están estables, pero generan inestabilidad en los edificios que se encuentran en la superficie, o sea, los edificios históricos. Entonces este hundimiento no es uniforme, y esto crea que tengan problemas estructurales los edificios actuales. Entonces por eso si nos damos una vueltecita al centro y vamos caminando por ahí en las calles de Moneda, Argentina, Justo Sierra, vamos a ver que muchos de los edificios históricos actuales tienen desniveles, ¿no? O las mismas calles tienen ciertas curvaturas, prominencias. Sí. Eso nos está marcando que debajo tenemos un basamento prehispánico, ¿no? Entonces, de eso se trata, de los edificios históricos actuales. Hay que conservarlos, pero también hay que proteger a la medida de lo posible lo que tenemos en el subsuelo, y para eso ese es el objetivo del programa de arqueología urbana. O sea que cuando ustedes saben que ahí quedaron, como tú dices, para otras generaciones de arqueólogos todavía vestigios, quiere decir que cuando se hacen los nuevos edificios no se hacen excavaciones, digamos, con máquinas que puedan triturarlos, o están mucho más profundos, o cómo se hace esta protección que tú dices que las obras de ingeniería procuran para estos restos arqueológicos. No se hacen con máquinas, es excavación arqueológica. Lo que se lleva a cabo primero es un proyecto de rescate o de salvamento arqueológico, lo que efectuamos, y con toda la metodología, con todo el rigor arqueológico, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya tenemos el registro de todo lo que vamos a encontrar en el subsuelo, el registro arqueológico, ya pasamos a la siguiente etapa, que es ya la notificación de cómo se puede construir, ¿no? Las recomendaciones de cómo se puede llevar a cabo ese proyecto de obra civil, o qué no se les puede, en su caso, qué no se les puede permitir construir, porque también se han dado casos en los que no es posible. Entonces pues va para atrás. Así es. Entonces va dependiendo de las características de lo que tengamos en el subsuelo, de los vestigios arqueológicos,
y cuando se puede coordinarse de que una obra se puede llevar a cabo, no hay problema, pero siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias, ¿verdad? Entonces es común que muchos de estos edificios nosotros se hagan muchas modificaciones a sus proyectos arquitectónicos. Les recordamos que estamos platicando con el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. El tema es el programa de arqueología urbana y estamos recorriendo algunos de los lugares, ¿no? Ya nos queda claro que hay que hacer una visita al centro histórico con una ruta arqueológica donde lo que busquemos sean los edificios que tengan estas ventanas arqueológicas que nos permitan ver tanto fragmentos de templos como de casas, habitación o de cocinas de la época colonial, ¿no? Y bueno, precisamente si crees que ya está agotado un poco esta visita virtual que estamos haciendo al templo de Xécatl, aquí en esta calle de Guatemala, o si no te falta algo por decir de este sitio para pasar al que sigue. Sí, nada más comentar que ya se llevaron trabajos arqueológicos en este espacio y los propietarios ahí tienen pensado llevar a cabo una construcción de un nuevo edificio, ¿no? En este espacio que actualmente es un predio, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros lo que vamos a hacer, y ya es el interés del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de que este edificio debe preservarse, el vestigio arqueológico prehispánico, y se va a preservar y se va a poder ser visitado por el público, ¿no? A conocer este vestigio arqueológico. Qué maravilla. Bueno, pues pasaríamos, si te parece, arqueólogo, a la calle de Moneda. En la calle de Moneda ahora vamos a hablar de un sitio emblemático para los que disfrutaban de una cantina que se consideraba la número 1, ¿no? La cantina más antigua, que se llamaba El Nivel, ¿no? Y precisamente yo me acuerdo ahora que decías de los hundimientos, que a esa cantina ya entraba uno como si casi entrara uno a un medio sótano, ¿no? Sí, ya estaba hacia abajo. Bueno, pues ya se cambió la historia de ese edificio. Pertenece a la UNAM y ustedes han hecho trabajos ahí entre 2011 y 2013. ¿Nos puedes hablar de él? Ya tenemos tiempo como para hablar de él y del sitio importante de las recientes excavaciones de México Tenochtitlan, ¿no? De los recintos sagrados. Entonces, platícanos un poco de El Nivel. Sí, de este edificio que se encuentra en la calle de Moneda número 2, que actualmente es propiedad de la UNAM. Ahí se está llevando a cabo la rehabilitación del inmueble, ¿verdad? Era un edificio que tenía ya muchos problemas estructurales, bastante serios. Cuando nosotros en el año 2011 nos tocó llevar a cabo sondeos arqueológicos, hicimos 13 pozos de sondeo. Estos para nosotros eran importantísimos para tener un registro de los diferentes momentos ocupacionales que se encuentran en este espacio, pero también para la UNAM era importante estas excavaciones que nosotros desarrollamos porque les daba un conocimiento sobre el comportamiento de la estratigrafía y de la cimentación del edificio, ¿no? Entonces, bueno, tenía la finalidad era rescatar este edificio histórico, que si hubiera quedado así, pues llegaría el momento que se iba a desplomar, porque desafortunadamente con este hundimiento diferencial, pues ya empezaba a tener una inclinación bastante seria, ¿no? Hicimos las excavaciones, se encontraron restos de la época prehispánica, aposentos mexicas, pisos de estucos, restos de un patio de estuco, cuartos, ¿no? Pasillos, escalinatas prehispánicas, y que nosotros consideramos que estuvieron asociados con el área del templo de Tezcatlipoca, los restos de este templo que se encontraron en el edificio que se conoce como del arzobispado, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que actualmente ahí se encuentra una ventana arqueológica. Entonces nosotros consideramos que está asociado a este mismo espacio de Tezcatlipoca y restos también de la época colonial. Aquí ocurrió algo bastante interesante, que encontramos evidencias o vestigios prehispánicos, pero también asociados con restos arquitectónicos coloniales. Esto nos está mostrando
que durante el inicio, en la época colonial de la Ciudad de México, o los mismos españoles cuando llegan, reocupan los mismos espacios prehispánicos, o sea que ellos, Hernán Cortés y todos sus soldados que llegaron, su gente, una vez que llegaron a establecerse, empieza la destrucción de los principales templos mexicas, pero también hay áreas que las siguen conservando, o sea, los mismos aposentos mexicas o de templos mexicas los ocupan para vivir. Entonces ellos los acondicionan, hacen nuevos muros, nuevas divisiones, y eso es lo que estamos nosotros encontrando a nivel arqueológico. Y después tenemos continuando con la ocupación ya más reciente, pues restos de casas de la época colonial. La cocina que nos decías. Sí, no, ¿Queda en esa misma esquina? No. No, la cocina era del convento de Santa Teresa la Antigua, ¿no? Que está en la calle de Primo Verdad. Ah, perdón, sí, yo la había hecho hasta acá, la había recorrido hasta Moneda y la plaza, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, y entonces en este mismo espacio, pues es una maravilla lo que tenemos, restos arqueológicos de la época colonial también. Y se dice, bueno, esto habrá que confirmarlo, de que ahí estuvo ubicada la primera universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Que fue su origen es hacia la época colonial, y bueno, ahí tenemos restos de diferentes edificios, y que se está actualmente, el programa de arqueología urbana está haciendo un seguimiento con los arqueólogos que están por ahí presentes, que es la arqueóloga Estíbaliz Aguayo, y otros compañeros que están trabajando, haciendo un seguimiento ya del proceso de obra de rehabilitación de este edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Entonces, es posible, hay interés por parte de la UNAM de que se conserve un espacio para poderse mostrar, un espacio arqueológico para mostrarse al público. Muy bien. Entonces ahí encontraron tanto de época colonial como de época prehispánica, esto que tú nos decías, estas referencias a Tezcatlipoca, ¿no? Sí, que serían la continuidad de lo que está en el exarzobispado. Sí, hay una relación con todo este espacio. Y bueno, por pensar, estamos por supuesto ubicándonos en el centro histórico de la Ciudad de México, en esta calle que está a un lado, es la lateral precisamente del Palacio Nacional. ¿Se podría pensar en, por ejemplo, conectar lo que se ve, la ventana arqueológica del exarzobispado, con lo que ustedes siguen excavando hacia el Palacio de la Autonomía? ¿Por abajo es fácil hacer una conexión, un pasillo que ubique una cosa con la otra? Es complicado, bastante complicado, porque lo que se trata es de conservar los edificios actuales que tienen, afortunadamente, bueno, se vienen rehabilitando y se están conservando, pero el terreno, sobre todo el subsuelo, es muy inestable, es terreno fangoso, ¿no? Es lecho lacustre. Entonces, haz de cuenta que vivimos como sobre una esponja, a diferencia de otras partes del mundo, donde tenemos ciudades en Europa, que terreno sólido, ¿verdad? Que no hay ningún problema, pero aquí, en nuestra ciudad, sí, porque es lecho lacustre, entonces se tiene que cuidar mucho la estabilidad de los edificios, pero sí se puede mostrar lo que tenemos en el arzobispado, los restos arquitectónicos del templo de Tezcatlipoca. Del lado del nivel podemos mostrar ciertos restos que tengan relación con los que se encuentran en el otro edificio. En el otro edificio, es decir, el visitante tiene que salir de un edificio y pasarse al otro, simplemente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece si dedicamos estos últimos 15 minutos del programa al proyecto de frente principal del Templo Mayor de Tenochtitlan, lo que ustedes conocen, porque es más conocido para el ámbito arqueológico como la Plaza Manuel Gamio, ¿no? Quizá nosotros la vemos y no la reconocemos como tal. Estos son trabajos de 2009 a 2013. Háblanos, por favor, arqueólogo Raúl Barrera. Mira, aquí quisiera comentarte que varios de estos que ya hemos visto de otros trabajos, los hemos venido trabajando paralelamente. Son las necesidades del programa de arqueología urbana. Ocasionalmente, bueno, yo estoy... No terminan uno y empiezan el otro. Y ya estamos trabajando otro. Entonces, en algunas ocasiones estoy coordinando 3 o 4 excavaciones al mismo tiempo. Entonces requiere de todo un equipo de trabajo, de arqueólogos, de antropólogos físicos, de restauradores, pero tiene que ser un equipo bastante experimentado, con mucha experiencia, porque
nosotros trabajamos bajo mucha presión, ritmos muy fuertes de trabajo, ¿no? Nos ajustamos a los ritmos de las obras. Y muchas veces hay que hacer los análisis de los materiales cerámicos, que muchas veces es mucho material. Entonces ahí, pero es una maravilla, porque es una gran experiencia en la que nosotros vamos adquiriendo y que nuestros trabajos deben salir, ¿no? Deben salir desde que empezamos con nuestro estudio. Primero, las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo estos trabajos, y luego el análisis, la excavación y el análisis de los materiales, y finalmente la entrega de toda esta información, ¿verdad? En tiempo récord. En tiempo récord. Pero creo que esto, y aquí sí lo tengo que decir, pues es una gran experiencia la que se adquiere, y que hay que terminar con todo este trabajo. En el caso de la Plaza Manuel Gamio, ahí el Lina, desde el año 2009 se tenía el interés de llevar a cabo la construcción de un nuevo vestíbulo de acceso a la zona arqueológica del Templo Mayor. Se me pidió hacerme cargo de las excavaciones. Hice el diseño del proyecto arqueológico, tuvimos la autorización y excavamos un área aproximada de 50 metros de longitud, de norte a sur, por 24 metros de ancho y cerca de 5 metros de profundidad. Como te das cuenta, es un trabajo enorme el que venimos desarrollando. Sobre todo fue entre los años 2009 y 2010. Iniciamos en julio 2009 a 2010 y con todo un equipo de trabajo, las excavaciones, y pues estamos frente al Templo Mayor, prácticamente colindando con la zona arqueológica del Templo Mayor, y al norte con lo que se conoce comúnmente como la Casa de las Ajaracas, donde tiene un proyecto el doctor Leonardo López Luján, que está ahí trabajando él, ¿no? Entonces somos vecinos, y el PAU se hizo cargo de las excavaciones de la Plaza Manuel Gamio, y ahí pues se hicieron pues toda una serie de hallazgos arqueológicos que tenemos ahí, gran cantidad, ¿verdad? Encontramos restos de lo que fue el seminario conciliar, que estaba anexo a la Catedral Metropolitana y que fue destruido hacia el año de 1933, hasta sus cimientos, pero encontramos pequeños restos de lo que fue el seminario conciliar, algunos restos también de casas de la época colonial, y lo que estaba pues mayormente conservado es lo prehispánico, por obvias razones, porque estaba un poco a mayor profundidad. Entonces ahí ocurrieron una serie de hallazgos arqueológicos. Tenemos restos de un piso de lajas de andesita, piso frontal del Templo Mayor. Se encontró un edificio redondo que se conocía como el Cuauhxicalco, que primeramente lo encontró el doctor Leonardo López Luján, una parte de este edificio del lado de donde está excavando, en la Casa de las Ajaracas, y nosotros del otro extremo encontramos la otra sección de este edificio circular de aproximadamente 16 metros de diámetro, que está al pie del Templo Mayor, alineado con la capilla de Huitzilopochtli. Entonces es un edificio bastante interesante que se relaciona con todo lo que tiene que ver con el fuego, ¿no? Y pues dicen las fuentes, dice sobre todo Sagún, que es el que mejor describe esto, en la fiesta de Panquetzalistli, que es la fiesta más importante dedicada a Huitzilopochtli, que se hacía ahí pues toda una ceremonia, que bajaba un sacerdote desde la parte superior del Templo Mayor y que bajaba con una gran serpiente. Era una gran serpiente de papel, seguramente debió haber sido hecha de carrizos o de una forma, pero que daba la impresión como que se venía ondulada, arrastrándose sobre las gradas del Templo Mayor. Entonces, pero traía teas a manera de antorchas con fuego, ¿no? Como que venía ardiendo, venía con fuego, y se venía bajando esta serpiente hasta llegar al Cuauhxicalco, donde ya había pues ahí una gran pira, y ahí era quemada esta serpiente. Entonces pues varias cosas se hablan sobre el Cuauhxicalco, también de que los gobernantes, los soberanos mexicas, pues eran incinerados en el Cuauhxicalco, donde se hacía pues también una pira, ¿verdad? Otro de los hallazgos es un árbol sagrado
que se trata presenta una estructura circular pequeña con estuco, que es de la etapa 4, más o menos como de 1440 a 1469, época de Moctezuma I, y tiene estructura circular no tan grande, que a manera de arriate, presentaba un tronco que se dividía en dos brazos. La bióloga Aurora Montúfar ya lo identificó, nos dice que se trata de un encino, seguramente debió haber sido traído de la parte alta de las montañas, y así lo dicen las fuentes históricas, que un árbol sagrado era traído de la parte alta de las montañas y que lo bajaban cantando los sacerdotes, y también haciendo oraciones y muchas ceremonias, ¿no?, que se hacían hasta llegar hasta al área del Templo Mayor, donde era colocado este árbol, ¿no? Entonces, para nosotros se trata de un árbol sagrado que está frente al Templo Mayor y que es alguno de los que mencionan las fuentes históricas, un piso con bajorrelieves que excavó la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín, que está al pie del mismo Templo Mayor, y este piso con bajorrelieves hace alusiones a la guerra, al sacrificio y a la muerte. Tenemos guerreros, serpientes, un escudo de guerra, numerales entonces se encontró un espacio grande de este piso. Sí, son 25 bajorrelieves los que se han identificado hasta el momento, ¿no?, que seguramente son más, pero ya no es posible que nos podamos extender, pero creo que es una muestra bastante generosa que nos va a permitir hacer interpretaciones más a mayor profundidad sobre esto. Es un documento iconográfico lo que tenemos ahí plasmado, y que seguramente la arquitectura del Templo Mayor y todos los demás edificios tienen un simbolismo, nos están representando, nos están materializando algún evento que ocurrió. Por ejemplo, Sahagún menciona que Quetzaltóhuatl, acerca del nacimiento de Huitzilopochtli, que Quetzaltóhuatl vivía a lo alto de la montaña y que cierto día se embarazó, y que por casualidad, y que sus hermanos o sus hijos de Quetzaltóhuatl, los Sensohuisnahuas y Coyolxauhqui, que era su hija, se enojaron, se molestaron tanto que Coyolxauhqui organizó a sus hermanos para darle muerte a Quetzaltóhuatl y también a Huitzilopochtli, ¿no? Entonces el mito va narrando los diferentes puntos por los que van pasando. Se habla del Zompantitlan. El Zompantitlan es el Zompantli que encontró Leopoldo Batres a principios del siglo XX en la calle de Guatemala. Por ahí, en la calle de Guatemala, encontró los restos de lo que fue el Zompantli. Y dice el mito: continúan caminando estos guerreros sanzohuisnahuas comandados por Coyolxauhqui, y ya van a subir la montaña y llegan a Coaxalpan. El Coaxalpan es sobre la arena de la serpiente. La arena de la serpiente son estos vestigios que nosotros encontramos en la Plaza Manuel Gamio y que estamos identificando como el Coaxalpan, ¿no? Y el Coatepec, pues, es el Templo Mayor. Entonces, pues, hay todo un simbolismo en todo esto que está representado. Y nada más ya para concluir, en la Plaza Manuel Gamio ha sido un trabajo bastante intenso el que hemos desarrollado, y que nuevamente los vestigios arqueológicos se van a preservar y se van a mostrar al público visitante a la zona arqueológica del Templo Mayor. ¿Falta mucho para eso? ¿Ustedes en qué etapa están? Dices, están obligados a hacer estudios muy rápidos, pero luego hay que clasificar o hay que decidir en dónde se van a poner unos, en dónde se van a ir otros, aunque en general lo que vemos es que alimentan mucho al Templo Mayor, al museo, ¿no?, al propio museo. Sí, mira, los trabajos son diferentes etapas. Para nosotros, paradójicamente, la etapa más corta es la de campo, ¿no? El verdadero trabajo viene después, ¿no? Lo que muchos no considerarían o no creeríamos, el verdadero trabajo es posteriormente.
Y ese trabajo lleva muchos meses, muchos años, ¿no? Porque hay que hacer estudios de laboratorio, de fechamiento, de análisis de huesos, y todo esto, ¿no? De todas las investigaciones que se van derivando de todos estos materiales, pero bastante interesante. Nosotros, a nivel arqueológico, ya estamos, prácticamente por concluir, ¿no? Actualmente se está llevando a cabo una obra bastante interesante, porque la zona arqueológica del Templo Mayor tiene muchas necesidades y el acceso que tiene es insuficiente, es bastante insuficiente, y no se da abasto para la cantidad de gente. Es una de las zonas arqueológicas más visitadas en el país. Entonces seguramente esto va a beneficiar en mucho este nuevo vestíbulo, y nosotros estamos únicamente ya por concluir el trabajo arqueológico, y nos restaría todavía algunos trabajos, sobre todo de consolidación y de restauración de los vestigios, para que se puedan quedar habilitados y puedan ser mostrados al público visitante, ¿no? De la propuesta inicial que nos decías, y ya para ir cerrando nuestra charla, va a haber entonces una rampa que va a pasar de lado, digamos, de todo esto que ustedes fueron encontrando, o de lo que dejen de alguna manera expuesto a la vista de los visitantes. Va a quedar, el nuevo vestíbulo es un subterráneo. Ah, muy bien. Va a ser un subterráneo. Uh-huh. Porque tenemos lo que es la plaza, que se conoce como Plaza Seminario, ¿verdad? Que va desde la calle Moneda hacia es el lo norte. que vemos caminando. Lo que vemos caminando, uh-huh. que es una zona peatonal que tiene jardineras y que también se conoce como Plaza Manuel Gamio, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces va a quedar como siempre, va a ser vía pública, pero va a tener un acceso subterráneo donde vamos a poder entrar a la zona arqueológica a través de un sótano, ¿no? Sí. Y se van a poder apreciar los restos arqueológicos que ahí se encuentraron. Bueno, entonces, como vemos, pues no se aburren, porque tienen mucho que hacer, y además donde hacen un pozo de sondeo encuentran, ¿no? Sí, esa es la realidad. De alguna manera, bueno, para ustedes es indicios nuevos, o por lo menos quizás confirmen una serie de teorías de lo que había ahí. Debe ser maravilloso encontrar cualquier fragmento de los que tú nos describes aquí. Cuéntanos qué significa para ustedes ese momento donde dices, mira, nada más, aquí está estos relieves, como dices, documentos, ¿no? Que se vuelven todo un discurso. ¿Qué siente un arqueólogo urbano? Pues yo creo que, en particular, la Ciudad de México es muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas partes del país, ¿no? Me encanta la arqueología. Soy arqueólogo de campo. Desde que inicié, siempre he estado trabajando en el campo. En la sierra, estuve en Nayarit, con lo de la presa El Cajón, ¿no? Con los coras también hemos estado trabajando. Bueno, en muchos lugares. Y es la misma pasión de la arqueología, pero lo que es la Ciudad de México, desde mi punto de vista, es bastante especial, es muy complejo por todo lo que se tiene que tratar. En primer lugar, es una ciudad densamente poblada. En el subsuelo tenemos muchas obras de infraestructura que hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar con ingenieros, hay que tratar con muchas personas, con mucha gente, y creo que eso lo hace ser muy interesante, y a la vez también se disfruta toda esa y sobre todo la experiencia que eso nos da, ¿no? Ahora, como arqueólogos, los hallazgos, creo que somos privilegiados, tenemos la oportunidad de ver, de ser los primeros de lo que vamos encontrando y lo que vamos y que hay que tener mucho cuidado. Lo que estamos viendo, tomar las medidas necesarias de proteger los vestigios, pero creo que eso pues es algo muy bonito, ¿no? El encuentro con los vestigios arqueológicos. Seguramente, arqueólogo. Pues felicitamos a tu equipo, a todos los que forman este programa de arqueología urbana, que no paran y que pues hacen que uno se apasione también por estas visitas. Yo creo que es una visita imprescindible el Museo del Templo Mayor, y echar una mirada a todas estas ventanas arqueológicas en los edificios de alrededor. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio INA, arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias.
Bueno, amigos, pues ya nos vamos, se terminó el tiempo de nuestro programa, pero muy agradecidos con el arqueólogo por su visita y también a nombre de todo el equipo les digo gracias. En la producción Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales, en la operación técnica Javier Cortés, en el apoyo Lauro Gaspar y hasta la próxima. Rita Bru en nombre de todos. Gracias. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.